Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, bienvenidas, bienvenidos a este domingo de cafecitos en Coach en el Mundo. Hoy quiero tratar un tema maravilloso que creo que puede servirle a muchas personas y como invitada tengo una coach, una parte importante de Coach en el Mundo con la que vamos a hablar de este tema. Esta persona es experta en el tratar estas situaciones de cómo criar hijos de excelencia y hoy queremos compartir contigo toda esta información. Así de que, sin más, por favor, acomódate, prepara tu cafecito. Aquí yo tengo el mío y estamos para empezar a compartir todo eso. Así de que únete, llama a otras personas. Si piensas que hay una mamá o un papá a quien le pueda servir esto de lo que vamos a hablar, por favor, llámalo, invítalo para que se una. ¿Qué es excelencia? Excelencia es algo que tiene una calidad un poquito mejor de lo normal, pero puede tener diferentes conceptos, puede tener diferentes opiniones. Para mí, excelencia es cuando tienen una marcha más. Bueno, entonces, sin más ni menos, aquí dejo entrar a mi invitada Iliana Morales. Bienvenidísima a este espacio. Hola, Iliana, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenos días, gracias. Acá en Colombia estoy en las costas colombianas por Coveñas, saludándolo desde acá con mucho cariño, aquí con Coach en el Mundo, con este domingo de cafecito. Gracias por Ay, la invitación. Espero que este momento sea de aprendizaje para muchas personas que desde lo poco que nosotros hemos vivido y el éxito que hemos tenido con nuestros hijos, las experiencias que hemos tenido con nuestros hijos, pues compartirla para que más mamás y más hogares puedan tener hijos de excelencia. Gracias. gracias. Así es. Bueno, yo creo que nosotras, más que ser coach, hemos sido mamás y por eso nos damos, digamos, tenemos esa autoridad para poder contarle a otras mamás cómo puedes crecer hijos de excelencia en este momento en que parece que el mundo está muy caótico, en que los papás sí dicen, pero con esta sociedad, con todo lo que se ve en internet, pero quiero decirte una cosa, la educación de tus hijos empieza en casa. Escucha este programa, únete a esta transmisión y por favor aplica toda la información, todos los consejos que te vamos a compartir. Entonces, Iliana, por favor, cuéntanos cómo, quién eres, cómo es tu coaching y cuéntanos algo de tu historia para empezar a conocer. Bueno, Sandra, muy bueno como me presentaste, mi nombre es Iliana Morales y de verdad que yo me certifiqué como coach porque muchas personas siempre se acercaron a mí a pedir un consejo o a preguntarme por qué en mi vida familiar y en mi vida profesional me va tan bien. O sea, entre tantas dificultades siempre hemos tratado de ser una familia que hemos guiado a otras. Mi esposo y yo hacemos parte de una comunidad de pareja. Yo me dedico a formar jóvenes y adolescentes. Y entonces, con la disciplina que le hemos tenido a los chicos, a mis hijos, tengo dos hijos, Lucas de 17 años y Mateo de 15 años. Ellos han tenido pues unos resultados de excelencia, unos chicos que son educados, que ante la sociedad pues han sido unos chicos con un comportamiento de admirar. Siempre me dicen, ay, qué chicos tan educados. Entonces la gente se acerca. ¿Tú cómo haces a pesar de que son varones? No has tenido dificultades, son unos chicos que realmente son tranquilos, son buenos en su área y yo no te veo agitada, afanada como las otras mamás. Y siempre ha sido así desde pequeños. Entonces, hoy quiero compartir contigo mi experiencia de cómo ellos han llegado a ser lo que son hoy día. Son personas normales, pero que con su disciplina han destacado en lo que han hecho. Exactamente. Y bueno, así como Iliana, yo también quiero participar en este tema porque eh,
me encantaría que las personas entendieran que no es cuestión de cultura, no es cuestión de país, no es cuestión de religión, no es cuestión de escuela, es cuestión de mamá y papá lo que te dan. Iliana, como saben, es colombiana, yo vivo en Italia, las culturas son totalmente diferentes, aunque si conversando antes con Iliana decíamos que ya hay muchas cosas de Europa que se están empezando a repetir aquí en Sudamérica. En mi caso, yo siendo latina, transmití a mis hijos, digamos, ese amor, ese afecto, porque aquí el europeo, el italiano es un poco más frío, pero digamos que esa parte mejor que me representaba, ciertas costumbres, las quise mantener en mi familia y no obstante la sociedad aquí en Europa fuera diferente, yo dije, mis reglas las pongo yo y todo esto en base muy de acuerdo con mi esposo. Entonces, por eso me encantaría que diéramos la información, cada una, cómo creció sus hijos de excelencia para que las personas se den cuenta que no existe un modo perfecto, no existe un único modo, existe el modo es cuando lo haces con amor y le das enseñamiento de verdad de valores, de cosas que les sirvan en la vida. Entonces, Iliana, me encantaría que me contaras cómo empiezas tú, antes de que nazcan tus hijos, cómo te imaginas tú la educación de tus hijos, qué es lo que tú quieres para ellos. Bueno, uno trae una información de su familia, ¿verdad? Tú te visualizas siendo mamá o siendo papá de acuerdo a lo que ves en casa, porque tenemos un modelo. Y muchas veces nosotros repetimos las cosas tal cual como nos enseñan, pero yo personalmente, yo admiraba mucho a mi papá y a mi mamá, a mis abuelas, también me enseñaron muchas cosas maravillosas y yo decía, bueno, yo voy a ser una mamá como mi mamá en estos aspectos, pero no me agrada de mi mamá esto, no lo voy a repetir. Esto me agrada de mi papá, pero esto de mi papá no me agrada, no lo voy a repetir. O sea, yo tenía claro el modelo de mamá en la que yo me quería convertir. Yo quería copiar lo bueno de mi papá y de mi mamá y lo excelente y la sabiduría que mis abuelas me enseñaron, pero tenía muy claro que no iba a repetir. Entonces, desde que comencé mi primer embarazo, yo comencé a estimular a mi hijo desde el embarazo y comencé a crear un ambiente en mi hogar con mi esposo para que viniera Lucas y sobre todo a marcar ese ambiente de familia, esas bases de familia para que Lucas llegara a una familia equilibrada. Yo sé que hoy día hay muchas familias disfuncionales, mal llamadas disfuncionales porque nada es disfuncional. Mamás que les toca criar a los hijos solos, papá que les toca criar a los hijos solos. Uno tiene que adaptarse a la situación en la que esté. En la situación que uno esté, uno tiene que crear el ambiente para criar a esa persona con el ejemplo. Muy bien dijiste tú, Sandrita, que los hijos no aprenden lo que uno les dice, ellos aprenden lo que uno hace, lo que ellos ven que uno hace. Entonces, es importante ser coherente con lo que nosotros queremos, con el resultado de nuestros hijos. Si yo quiero que mi hijo sea una persona que lee, pues yo voy a comenzar a leer. Si yo quiero que mi hijo sea una persona constante en lo que vaya haciendo, pues yo también voy a comenzar a ser una persona disciplinada en las cosas que voy a hacer. Entonces, nosotros como adultos somos los que formamos a nuestros hijos. Entonces, no podemos dejar, así como tú decías, que lo forme el exterior. La escuela no tiene responsabilidad de formar a tu hijo en valores. La escuela solo le va a dar información académica. La televisión es un entretenimiento, no podemos dejar que lo forme. El internet es una herramienta, no podemos dejar que lo corrompa. Entonces nosotros como adultos tenemos que poner disciplina en esa crianza. Entonces cuando ya nacen mis hijos, yo tenía claro que la disciplina es más importante que la inteligencia. Ese es mi primer ítem.
La disciplina premia ante la inteligencia. Todas las personas tenemos capacidades diferentes de aprender. Unas tenemos unas capacidades más fáciles, otras personas les cuesta más difícil aprender ciertas cosas y a otras más fáciles, ¿verdad? Pero la disciplina hace la excelencia. Cuando nosotros ponemos reglas claras, esas reglas, ¿cuáles son? Si tú sabes que los chicos se tienen que acostar a una hora, pues a las 7 de la noche, todas las noches, yo ayer recordaba con mi hijo mayor que cuando él estaba pequeñito, todavía no estaba Mateo, estaba era Lucas, tenía un año y medio, él siempre a las 7 de la noche ya estaba bañado y él se acostaba en la cama y me alzaba una pierna porque yo le hacía masajes con una cremita, le masajeaba las piernitas, luego la espalda, luego los brazos, luego le ponía la pijama y él se acostaba a dormir relajado. Entonces, ya él, cuando yo lo bañaba, se tiraba a la cama y me alzaba la piernita para que yo comenzara a hacer el masajito. Entonces, fíjate, era una constancia, se convierte en un hábito y los chicos ya eso lo van adoptando como regla de vida. Entonces, ¿qué hábitos vamos a comenzar nosotros a darle a nuestros hijos? Y hay que ponerle reglas y responsabilidades a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, ya más grandecitos, les coloqué enfrente de la cama un cartel donde decía las responsabilidades de Lucas y de Mateo. Entonces ahí enumeré la hora de dormir, la hora, lavarse la boca 3 veces al día después de cada comida, ver televisión 1 hora al día, jugar 1 hora al día, hacer las tareas de tal hora a tal hora, y todo se lo escribí ahí, todo en ese cartel, y mi esposo me decía, mami, ¿tú para qué haces eso? Y decía, ellos de tanto verlo, lo van a volver un hábito de vida, y así son, ellos son unas personas que siempre se adecúan a la misma hora a dormir, son muy dinámicos en el día. De chicos, ellos son muy dinámicos, tú no los veías todo el día haciendo una sola actividad, sino que jugaban 1 hora, recogían los juguetes, iban a la biblioteca, sacaban un libro, colgaban eso, cogían el piano, 1 hora de piano, soltaban eso y así, muy dinámico. A mí mis empleadas me decían, doctora, pero yo nunca había trabajado en una parte donde los niños solitos hacen una cosa, luego otra, y todo lo van dejando organizado. Y decía, porque son cosas que yo comencé a enseñarles desde muy chiquito y ellos están acostumbrados a eso. Entonces, es importante la disciplina, las reglas y las responsabilidades desde pequeño. Ese es mi primer ítem, como en la conversación de hoy. ¿Tú qué opinas de eso, Sandra? Bueno, te cuento, bueno, para mí fue un poco diferente. Yo antes de que mis hijos nacieran, yo empecé a observar a las mamás. Yo empecé porque la sociedad aquí es muy diferente a la sociedad latina. Aquí los chicos, desafortunadamente, ya desde hace años, parecía que le pegaban al papá y a la mamá. Son más ellos los que mandan en la familia porque los papás se lo han permitido. Entonces, cuando yo empecé a observar todo eso, dije, no, esto no va conmigo, yo voy a traer mi parte latina y va a empezar acá. Eso fue algo que dije. Entonces, empecé a visualizar qué quiero para mis hijos y qué no quiero para mis hijos. Y de común acuerdo con mi esposo, decidimos lo que queríamos darle a nuestros hijos, apoyo, comprensión, en fin. Cuando mis hijos ya nacieron, yo no cuidé muchas reglas. Yo creo que en mi casa habían 10 reglas, pero eran las básicas. Respeto. Tú no se dicen groserías. Cada uno tiene sus deberes. Papá trabaja, mamá trabaja. Ustedes tienen que estudiar. Tenemos nuestro momento para compartir. En las tardes era cuando llegaban del colegio, tenían el momento para, acá hay una cosa que se usaba que eran unas arepas así de grandes con la Nutella. Pues ese era el momento de que ellos llegaban a las 4 de la tarde, nos tomábamos las 11, lo que fuera con la tal, eso se llama crepe con Nutella, es muy italiano. Y entonces era como nuestro momento de decir cómo te fue, qué hiciste, qué te dijeron, la tarea. Ese era el momento, duraba media hora y después cada uno
bueno, a lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, no fui de muchas reglas, yo no fui la mamá de que, ay, ordena eso, no, porque me di cuenta de una cosa, es que a veces cuando las mamás tienen esta cosa de que ordena, pon orden, haz orden, recoja, dañan la relación con los hijos. Y si como había sido ya una mamá que yo observaba, dije, no, yo no quiero que por mantener orden con mis hijos yo vaya a dañar la relación. Entonces, yo les decía, entraba a la habitación, se le arreglaba una vez a la semana la habitación. Si ellos, bueno, ustedes tienen que hacer su cama. Si quieren dormir en camas ordenadas, tienen que arreglarlo. De vez en cuando venía la chica que me daba una mano en casa, arreglaba el cuarto, todo eso, pero en los otros días yo les decía, se ve que les está bien así, pues yo dejo que su cuarto esté así. Pero fuera del cuarto de mis hijos, yo sí era muy ordenada, todo bien, todo perfecto, y ellos eso lo veían. Entonces, lo que yo le decía a Ileana, después ellos, los chicos creciendo, que yo no te lo diga no quiere decir que tú no lo estás aprendiendo, lo estás observando que mamá es ordenada, aunque si yo no lo soy. Entonces, digamos que bueno, que a diferencia yo tenía pocas reglas, pero bueno, funcionó. Quiero, Iliana, que ahora me cuentes, por ejemplo, ya cuando tus niños empiezan bueno, son pequeños, cuéntanos cómo era cuando, por ejemplo, tú salías con ellos al supermercado a hacer algo, porque los niños quieren hacer pataletas y quieren que tú les compres todo. ¿Cómo fue tu comportamiento en ese momento? Bueno, es importantísimo eso porque los chicos siempre se van a antojar de cosas, van a hacer pataletas y nosotros como papás tenemos que enseñarles que no siempre se va a comprar lo que ellos deseen. No vamos a darle todo lo que ellos nos pidan porque eso hace que ellos se críen como unas personas que todo lo que quieran lo van a pedir, se lo vamos a dar. El día que en la vida no puedan obtener algo, se van a frustrar. Entonces nosotros desde esa pequeñez vamos a enseñarles que no siempre podemos obtener las cosas que queremos en el momento que nosotros queremos. Si van a hacer pataletas, que hagan pataletas y nosotros le tenemos que explicar por qué razón no se le va a comprar eso que ellos están pidiendo. Porque muchas veces caemos en el error de que piden un chocolate, se le da el chocolate, quieren el carrito, se le da el carrito. Entonces, el día que nosotros como papá no podamos suplirle una necesidad, entonces ellos se van a frustrar. Y en la vida tenemos gente frustrada, todo lo que tú quieras, porque de chicos siempre les facilitaron la vida en casa y allá afuera la vida es diferente. Entonces, claro, hay que crearle carácter a los hijos, no siempre decir que no es malo, claro, decir que no a la hora adecuada nos puede ayudar a tener hijos de excelencia. Claro. Entonces, y yo también no lo mismo. hay que darle todo. Y yo también hice lo mismo. Yo apliqué esto, por ejemplo, cuando mis hijos, y eso lo traje muy de Latinoamérica, porque generalmente aquí en Italia, y yo imagino que en Europa, los papás le compran, contentan más a los chicos cuando van a los supermercados o cuando salen así. Pero yo le dije a una de mis tías, oye, y el día que mi hijo haga pataleta porque quiere que le compre algo, ¿yo qué hago? Me dijo, no, pues que haga su pataleta, está perfecto. Y yo dije, sí, tiene razón. La primera vez que mi hijo hizo la pataleta porque no le compré algo en el supermercado, yo hice como de que yo no te escuchaba, tú estás haciendo tu pataleta, pero como que yo ni me doy cuenta que la estás haciendo, te ignoré y no lo volví a hacer más porque ya se dio cuenta que no servía. Entonces, excelente. Es importante que los papás empiecen a darse cuenta que es desde el inicio que tú tienes que poner ciertas reglas, porque si lo empiezas a comprar desde pequeños, todo lo que ellos quieran después, es difícil dar marcha atrás. Entonces, eso es muy importante. Y además, cuando ellos lo aprenden, le contaba a Ileana que mi hijo grande se lo enseñaba a mi hijo pequeño. Él se lo decía cuando ya tenía más o menos 7 o 8 años, le decía al hermano que tenía 2 o 3 años, le decía, oye Diego, cuando uno sale no se pide nada porque no es que mamá nos tiene que comprar todo, ¿no? Entonces ya era él el que lo enseñaba. Yo dije, bueno, entonces lección aprendida.
Eso creo que es algo que las dos compartimos perfectamente. Ahora, ahora que cuentas sobre tu hijo que le enseñaba al pequeño, quiero tocar un puntito que es importante y se ha vuelto como normal en las familias, que los hijos pelean. Es normal, no, ellos pasan peleando, se dan duro, viven en un conflicto. Yo les voy a contar desde mi experiencia. Cuando Mateo nació, él le gustaba pegar, o sea, el más pequeño le gustaba dar duro con la mano. Entonces, el chiquitín un día me mandó una palmetada a mí, tenía meses, y el más grandecito le agarró la mano y le dijo, mamá se acaricia, Mateo, a mamá se acaricia. Y Mateo comenzó, me daba la palmada y después me hacía así. Cuando ya estaban más grandecitos, que a él le gustaba pelear con el hermanito, y le decía, no, los hermanos no pelean, los hermanos tienen diferencias y las arreglan. Entonces, aquí hay una palabra mágica que se llama discúlpame hermano, no lo vuelvo a hacer. Y ellos se convirtieron en los mejores amigos. Mis hijos son los mejores amigos, ellos se quieren. Excelente. En todas partes me dicen, ¿cómo haces para que ellos vivan en esa fraternidad? Yo decía, desde chiquito les enseñé que los hermanos no pelean, tienen diferencias y las arreglan. No podemos poner esa situación de peleas entre hermanos como algo normal. No, nosotros vamos a buscar la paz desde la casa. Queremos la paz en el mundo y en las casas nos estamos matando. Óyeme, los chicos que son hermanos, papás que nos están escuchando, tienen hijos pequeños, enséñenlos a que esas diferencias se arreglan con fraternidad y que no es normal que los hermanos peleen, porque los hermanos se aman. Uno tiene diferencias y peleas y guerras con los enemigos, y que está mal, porque por eso es que el mundo está como está, porque desde las casas no comenzamos a tener ese amor de hermandad. ¿Y cómo vamos a nosotros a querer al prójimo si no queremos y amamos y respetamos y toleramos a los que amamos, que son nuestros hermanos, nuestros papás y nuestros hijos? Tú hablabas de que los chicos hoy día no respetan a los papás, que quieren pegarles con la manera de hablar, y nosotros como papás estamos accediendo a eso. Yo les digo a mis hijos y a mi esposo, cada familia es república independiente. Exacto. Porque el chico de aquella casa o el papá de aquella casa accedan a unas situaciones intolerantes o accedan a unos comportamientos que para mí no son adecuados, yo no quiere decir que yo lo voy a repetir ni lo voy a criticar. Esa es una república independiente. Ellos viven así porque ellos quieren. Ese es su modo de vida. Por eso no podemos estar comparando. Hay chicos que dicen, mamá, pero es que a mí no me has comprado el último iPhone porque allá a Juan se lo compraron y a mí no me lo has comprado. Cuando estaban pequeños decía, república independiente, en esta casa en la mesa se cena, se almuerza, se come. Yo no sé si en aquella casa en la mesa es para poner libros, paquetes, maletas, eso es problema de ellos. No podemos compararnos con absolutamente nadie. Esto es república independiente, y ellos saben que república independiente quiere decir que en esta casa hay reglas que se cumplen en esta casa. Allá a mí no me importa si se hace otra cosa. Como tú vives en Italia y tú adoptaste tus reglas según tu conveniencia y según tu crianza, ¿me entiendes? Entonces, podemos estar en el contexto que estemos, pero cada familia tiene que poner sus reglas y su disciplina. Y el chico tiene que saber que bajo este contexto hay unas reglas y una disciplina que se cumple en este contexto. Entonces, hay que hablarle claro a los chicos, ellos son súper inteligentes. Entonces, sí, ese es un dato que yo quería aportar a esta conversación que me parece muy importante. Me parece genial porque, por ejemplo, algo que yo les enseñé a mis hijos es, por ejemplo, aquí entre los hijos, entre los chicos, entre los amigos que dicen muchas groserías, yo le dije, mira, aquí en esta casa no se dicen groserías, no se grita, no se pelea, se habla normalmente. Si tú quieres hacer algo de eso, porque quieres estar con tus amigos afuera de esta casa, pero dentro de esta casa no debes hacer eso. Pero recuérdate que yo te he enseñado que hay que tener buena relación aquí en la casa y afuera también. Entonces, claro, yo hice algunas cosas que a veces mi esposo me criticaba, era
eh, no, ¿por qué vigilas tanto a mis hijos? No, yo los vigilaba, pero no porque yo los quiera controlar, no, es porque yo observaba, yo de mamá quería saber cómo se comportaban ellos afuera de la casa. Y yo fui de esas mamás que, ellos decían, vamos a ir a Brachano. Brachano es un pueblo que está cerca aquí al pueblo donde nosotros vivíamos. Y yo iba, ok, yo también salía, yo decía, yo quiero ver cómo se comporta mi hijo afuera de casa. Quiero saber si de verdad no fuma, si de verdad no toma, porque él me puede decir lo que él quiera. Está perfecto, pero yo quiero saber lo que tú haces. Pero bueno, antes de llegar a hablar ya cuando ellos están más grandes, me encantaría que habláramos de la escuela, del colegio. ¿Cómo fue tu relación con los profesores? Porque sí que hay papás que los profesores no les pueden nombrar a los hijos porque se enfurecen. Cuando No, yo le conté a Iana que, bueno, mi segundo hijo fue disléxico y cuando me llamó la profesora para decírmelo, yo abracé esa información que ella me dijo y que yo ya sospechaba. Yo ya lo sospechaba porque de mente abierta que creo que uno debe tener, escuché lo que me estaba diciendo la profesora. Entonces, ¿tú cómo viviste esa relación entre papá y profesor? bueno, todavía tengo un escolar porque Mateo hace décimo, él tiene 15 años, hace décimo grado. Yo soy una persona que siempre he llevado a mis hijos a la escuela y se los he presentado a los maestros y para mí es importante que el joven respete al maestro. A los profesores siempre les dije, cualquier cosa que ustedes tengan que decirme de mis hijos, se lo agradezco. Hubo un suceso que les voy a comentar. Cuando Lucas hacía tercero de primaria, él iba un año adelantado a la escuela. Él tenía 7 años y debía estar en segundo, pero estaba en tercero. Él era una personita demasiado, él era kinestésico auditivo, no le gustaba escribir. Entonces, él no tenía interés por escribir y esta maestra exigía que llevaran el cuaderno al día. Entonces yo como mamá, ¿qué hacía? Cuando terminaba el día de clase, prestaba un cuaderno y lo ponía en la tarde a hacer el cuaderno. Yo le decía, lo que no haces en la escuela lo haces en casa, pero lo tienes que hacer porque la maestra lo exige. Pero ¿qué Claro. pasó con esta maestra? Que la maestra comenzó a decirle a los amiguitos que no le prestaran los apuntes a mi hijo. ¿Oye? Que eso era indisciplina de él y entonces yo primero, yo dije, bueno, ¿por qué no me quieren prestar el cuaderno? No, que el cuaderno lo dejé en la escuela, no, que yo lo dejé en el carro y los chicos me sacaban con eso, hasta que un niño me dijo, señor Iliana, le voy a decir la verdad. La maestra dijo esto y esto y esto, que no le prestáramos porque si le prestábamos el cuaderno a Lucas nos iba a poner un 1. Entonces yo me preocupé. Yo dije, ¿qué hago en este caso? Mandé a Lucas, lo llevamos a donde un psicólogo que le hiciera un estudio para ver si él tenía problemas. Y sucede que es que el chico tiene un coeficiente intelectual de 145, con 7 años le hicieron pruebas de niños de 15 años y el pelado no le interesaba esas tonterías en ese entonces. Pero yo como mamá le dije, Lucas Daniel, tú estás en una escuela donde la maestra te exige que tienes que tener los apuntes y usted tiene que cumplir con eso. ¿Por qué? A usted no le gusta, pero usted tiene que ser obediente a eso. Si todos los chicos llevan la libreta, usted tiene que llevar la libreta. Entonces me dirigí a la maestra y le dije, maestra, le voy a agradecer que a mi hijo no le va a tener no lo va a tratar especial ni mucho menos. Yo lo único que les digo a usted es que usted sea respetuoso con mi hijo porque él va a ser respetuoso con usted. Él todos los días le trae la libreta al día porque no puede prestárselo a un amiguito. O sea, usted no me lo va a encasillar de que es indisciplinado. Simplemente esa es una manera de aprender de él. Si lo que él no haga aquí lo hace en casa, pero él trae su libreta al día. Entonces, hoy en día esa maestra es muy amiga mía, me decía, de pronto yo no supe manejar la situación, pero la comunicación con el maestro
tiene que ser directa y uno como padre de familia tiene que ver por qué está pasando eso, tomar las medidas correctivas y agradecer eso porque es para el crecimiento de nuestros chicos. Muchas veces los maestros no lo hacen porque los papás se molestan, porque el papá siempre cree que el maestro se la está montando al hijo. Uno tiene que tener mucha empatía con las situaciones. Entonces, fíjate que hoy día Lucas, él es un chico muy estudioso, gracias a Dios, becado y todo lo demás, pero si yo dejo que esa situación en ese momento trascienda de otra manera, la maestra sigue encasillando al alumno como indisciplinado, yo sigo acolitando la situación, él hubiese sido otra persona. ¿Por qué? Porque de una situación pequeña puede llegar a una situación más grave. Entonces, uno tiene que tener una comunicación cordial con su maestro y agradecerle que esté pendiente de esas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los chicos delante de los chicos son una cosa y delante de nosotros son otra. Porque muchas veces para encajar ellos tienen que comportarse de cierta manera y el rol de ellos con los amigos es diferente al rol que tiene como con nosotros. Entonces el maestro está viendo una perspectiva que nosotros no estamos viendo. Entonces tenemos que agradecer esas cosas. Yo con mis maestros, yo sí los quiero mucho y a mis hijos siempre les he infundado que a los maestros hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Sí, yo también totalmente de acuerdo porque aquí ya la sociedad se ha visto que hay alumnos que le han pegado a los profesores y ya es algo impresionante. Bueno, quería preguntarte una cosa. Quiero que regalemos, que demos algunos de estos secretos que tengan que ver cómo hablarle a nuestros hijos de pequeños, porque el diálogo con un niño es diferente al diálogo con un adolescente y al diálogo con un adulto. Quiero que me cuentes a ti qué cosa te funcionó para hablar con tus hijos. Yo después les voy a contar algo que yo apliqué con mis hijos y me funcionó de maravilla y creo que a muchas personas les va a funcionar. Entonces, por favor, cuéntanos cómo fue tu diálogo con tus hijos. La verdad es que la comunicación positiva, constante y sugestiva para mí me funcionó. Todo el tiempo, desde que ellos están desde bebé, yo siempre los he sugestionado. ¿De qué manera? Mis amores, mi amor, vamos a estudiar, tú eres una persona muy, muy disciplinada. Vamos a hacer la tarea y ellos, mamá, mi amor, un niño tan disciplinado como tú, tan obediente, ven, vamos a hacer la tarea. Si veía algún desorden, los juguetes de ellos regados, y los juguetes porque están así, si ustedes son unos chicos tan ordenados, me extraña. Y ya, ellos venían y recogían las cosas. Y además de eso, siempre muy tranquila. Al principio cuando tuve a Lucas, yo era una persona de un carácter muy volátil. Yo era súper, o sea, me daba rabia todo. Y yo cogía mucha rabia. Y yo estaba notando que mi chico, y de pronto a muchas mamás le está pasando esto, cuando yo gritaba a Lucas, yo lo gritaba, él se ponía nervioso, se llevaba las manitos a la cara y yo veía por qué Lucas se ponía en esa situación, pero bueno, nunca le pegué, pero yo le pegaba a la mesa, azotaba lo que fuera y me ponía muy, muy iracunda. ¿Me escuchas? Y me puse furiosa con él porque lo llamé y no sé por qué el chico no tenía año y medio y yo me puse furiosa con él y estaba en el baño de él, en el vestier, y yo vi mi reacción en el espejo. O sea, tenía una cara de... ¿Te diste cuenta? Terrible, o sea, mi cara era terrible. Yo me asusté con mi cara y me agaché. Me volví a subir y vi la misma. Y yo me bajé, le agarré los hombros a mi hijo y hice un trato con él. Le dije, mi amor, perdóname. Mamá no quería gritarte. ¿Tú quieres que te vuelva a salir el ogro ese que tú ves? Y me dijo que sí. O sea, que era verdad que se asustaba conmigo. Y yo le decía, te prometo
te prometo que de ahora en adelante mamá no va a sacar más el logro, pero tú me tienes que ayudar a que cuando yo te dé una orden, tú me haces caso. Y te voy a decir una cosa, que mi vida se transformó a raíz de esa conversación con un niño de 1 año y medio. Se me corta el alma, pero de verdad, papá, con los gritos, no se resuelve nada. Uno no resuelve nada. Yo también eso lo apliqué. Pero fíjate que de tanto estudiar y en este camino de crecer como coach, eso es una técnica pues de la neurolingüística, y yo implementé grabé en su subconsciente un mensaje. Y de verdad que de ahí en adelante, Lucas tiene 17 años hoy día, y yo no me volví más a enojar. O sea, a mí nada me descompone. Yo misma me aterro de la transformación que tuve yo en mi carácter, y sí podemos cambiar. O sea, mi carácter se transformó totalmente. Exacto. Pero fue una cosa, fue un momento en mi vida que yo le doy gracias a Dios, porque fue algo que me sirvió para mi próximo hijo. Entonces, a ellos, siempre que usted quiere comunicarle algo que se le grabe, usted tómele de la mano, mírelo a los ojos, hable con paciencia y transmítale esa información que usted quiere que él lo haga. Si él dice una cosa que a usted no le agrada, un mal gesto, una cuestión, usted agárrele: mi amor, no me agrada que me hables de esa manera. Por favor, cuando me vayas a decir las cosas, dila de manera más respetuosa. La próxima vez que el chico lo haga, tú simplemente le agarres las manos, y de seguro que él te va a decir: disculpa, mi papá, no lo vuelvo a hacer, porque ya él sabe que cuando tú le agarras esa mano, le estás diciendo: no lo vuelves a hacer. Entonces, vamos a ser nosotros unos papás más inteligentes, de esa manera, que esa comunicación con nuestros hijos sea positiva, sea constante y sea subjetiva. O sea, que nosotros sugestionemos a nuestros hijos de manera positiva. Y de verdad que ese ha sido un tip en mi vida, para que los hijos míos sean las personas en las que se han venido creciendo hoy día. Bueno, y yo también quería agregar algo a esto que estás diciendo, porque yo también considero que a un hijo no se le debe pegar, no se le debe hablar mal, no se le debe decir estúpido, eres un cretino, esas palabras no, porque le dañan la autoestima a tu hijo y lo condicionan para toda la vida. Yo también apliqué: eres capaz, te felicito, no importa, no fue bien, no resultó bien esta vez, no pasa nada, la próxima vez va a salir mejor. Mi hijo pequeño, que bueno, tenía dificultad de aprendimiento, él me enseñó muchísimo a mí. Para mí fue un gran maestro, porque eso me hizo darme cuenta que yo también tenía dislexia. Aprendí a tratarlo y empecé a sembrar en él la confianza. Cuando él, más grande, estaba ya superando ese proceso, porque como le decía Iliana, aquí el Estado sí apoya y sí sostiene mucho a estos niños, entonces les dan terapias y muchas cosas. Cuando él ya estaba en su proceso de mejorar y de salir de eso, empezó a tomar decisiones impresionantes que le cambiaron la vida. Pero es fundamental que un papá le hable con amor. Yo recuerdo y le decía a Eliana, y esto quiero que, si te puede servir a ti que estás escuchando esto, cuando quieres tener la atención de tus hijos, busca ese momento en donde tus hijos te pueden escuchar. Yo le decía a Eliana, cuando yo estaba en el carro manejando y yo sabía que estaban atrás y que de ahí no se podían mover, era el momento en que yo les decía lo que me servía, la información, no mucha, porque al cerebro no les gusta mucho la información, poquita, pero bueno. Entonces, ese poquito, pero bueno, yo se lo daba a mis hijos cuando estaban en el carro. Le decía: estás creando las bases de tu vida, todo lo que hagas es importante. Le daba esos consejos que le iban a servir para toda su vida. Y en ese momento yo les decía: es importante que sueñen dónde se quieren ver, cómo se quieren imaginar.
hay algo que quiero compartir y esto la ciencia lo ha demostrado, es que cuando de los 0 a los 7 años, la energía entre mamá y hijo, hay como el cordón umbilical, en el mismo modo, también hay un cordón energético donde tú, mamá, si visualizas a tu hijo con un futuro maravilloso, próspero, sano, como tú lo quieres ver, eso condiciona, apoya, ayuda el crecimiento de tu hijo. Es importante que tú lo visualices feliz, siendo claro. Yo hacía eso, todavía yo no estaba en el campo de la espiritualidad, pero sí hacía eso inconscientemente. Y mis hijos actualmente son exactamente esas personas que yo imaginé cuando ellos eran pequeños. Entonces, sí que creo que eso es muy poderoso, eso es verdad, la ciencia lo está confirmando y te lo doy de consejo a ti, mamá, que lo apliques para ayudar al crecimiento de tus hijos. Bueno, Ileana, estábamos hablando de que ahora los chicos, a veces los papás no saben cómo distraerlos, le dan el teléfono. Estábamos hablando de los juegos de sociedad, que sí, para mí eran divinos. Mi hijo grande, mis hijos los dos crecieron jugando Monopolio y es un juego que yo le aconsejo a los papás. Mi hijo, bueno, ya le contaba a Iliana, mi hijo actualmente, bueno, de muy joven se compró su casa y ya a 26 años está por comprarse la segunda, pero ¿por qué nació eso? Porque el juego del monopolio, y eso no tiene que ver con que la felicidad viene de tener dinero, eso no. Eso viene con la idea de que es un juego, como hay otros, que te crean, te dan claridad a donde tú quieres llegar, a cosas que tú debes obtener en la vida, ¿no? Y bueno, todos sentimos que la casa es algo que nos da seguridad, ¿no? Y por eso quiero aconsejarles, jueguen Monopolio con tus hijos, hágalos que jueguen Monopolio porque en el subconsciente es un juego que trabaja muy bien. ¿A ti qué cosa te funcionó, Iliana? Sí, yo te contaba que en casa hay muchos juegos de mesa, entre esos monopolios, y que también hoy día ellos tienen un juego que se llama el juego de la vida. Yo te estaba contando que el juego de la vida es eso de adquirir, de crecer como persona en ese juego. Tú vas en un auto y tú vas teniendo pareja, vas teniendo hijos, vas comprando casa, vas yendo por la ruta de la educación o vas yendo por la ruta del emprendimiento. ¿Cuál ruta te gusta coger más? ¿Cómo puedes ganar el dinero de mejor manera? Y si son juegos espectaculares porque la verdad es que uno está en el juego de la vida. Entonces, claro, es importante en la comunicación, como tú le decías a los chicos desde pequeños, decirles que lo que están viviendo hoy día es la construcción de su futuro. Entonces, por eso es importante cada etapa que ellos van quemando. Y que tienen que tener una meta para poder llegar, ¿sí? Si los chicos no tienen sueños, como tú dices, si no tienen ilusiones, no van a poder conseguir las cosas. Yo le contaba a Sandrita que mis hijos, desde chiquitico, el más pequeño, Mateo, le decía al más grandecito, se llevan 2 años, Lucas, cuando nosotros seamos unos médicos y tengamos nuestra clínica galería, en esa clínica van a estar colgadas todas tus obras, vamos a colocar obras de arte tuya y vamos a colocar un piano de cola en medio y en esos momentos de descanso nosotros vamos a salir a tocar el piano. Mira, con eso nuestros pacientes se van a sanar porque el arte sana. Además de eso, saber Exacto. que nuestro médico nos está dando una charla o perdón, una canción en el piano, están tocando algo y que esos cuadros que están colgados ahí los hizo mi médico, ellos se van a sanar, mamá. O sea, es una ilusión que ellos tienen y de hecho ya Lucas está estudiando medicina. Entonces, es algo que ellos como que tienen esa meta y están trabajando para ello. Entonces, hay que soñar con nuestros hijos, preguntarles cómo se visualizan, qué quieren ser ellos cuando grandes para poder ir trabajando por esos sueños, porque si no tienen sueños claros, no pueden obtenerlos. Entonces es importante esa ilusión, ese sueño de alimentarlo nosotros como papás. Hay niños que quieren ser astronautas, quieren ser muchas cosas y nosotros como papás pensamos, ay, eso no va a ser, pero porque hay astronautas, porque hay científicos, porque algún día lo soñaron. Entonces nosotros no podemos, nosotros como papá tenemos que ser los primeros
porristas, los primeros animadores de nuestros hijos. Claro. Alimentarles esos sueños y trabajar para ellos. No importa lo que elijan, porque tenemos la mentalidad de que si tú no eres médico, si tú no eres ingeniero, si tú no eres un abogado, no puedes ser feliz. No, esa creencia se está acabando. Se está demostrando que puedes ser un comerciante, un músico, un escritor y puedes lograr lo que quieras si sabes cómo realizar ese sueño. Algo de lo que quería que habláramos y no se nos debe pasar es la parte del sexo. Es un tema que ya hay que hablarlo abiertamente con los hijos, no más tabú, porque suceden muchas cosas porque los chicos reciben la información de internet, de los amigos, la reciben en modo, digamos, equivocado, pero ¿qué cosa te funcionó a ti? Y yo luego te cuento la mía. Sí, no, la verdad es que la comunicación constante con nuestros hijos es importante. Tú decías que, por ejemplo, por lo menos en mi caso, en la mesa siempre hay un momento de charlar algún tema interesante y cuando yo los llevaba a la escuela también era el momento en que yo tomaba un tema y lo socializaba con ellos. Por ejemplo, el tema de la sexualidad se tocó desde muy chiquitos. Yo desde más o menos ellos, desde 9, 10 años, comencé a decirles que a las chicas, a las niñas hay que respetarlas, que las niñas siempre ellos sean unos caballeros con las chicas, que no vayan más allá de lo que ellas no quieren. Entonces, en la parte de la sexualidad tiene que ser muy maduro, tiene que ser con una persona que realmente se estén donando, que ellos sea de mutuo acuerdo, que sea un momento bonito, que ellos recuerden, que traten de que ese momento sea lo más lindo posible para que esos encuentros no sean traumáticos, esos encuentros no sean frustrantes, porque el primer encuentro o los primeros encuentros sexuales son de gran vitalidad para el desarrollo sexual de la persona. Entonces, que esos encuentros con su pareja sean lo más cordial posible y consensuados. Sobre todo el respeto y el amor tiene que estar presente allí. Otra cosa que yo le decía a los chicos, recuerda que lo que tú estés haciendo con la chica, alguien lo está haciendo con tu esposa. Sí, entonces, ¿cómo tú quieres que esa situación se presente, ya? Entonces, siempre les metí ese chip del respeto, ese chip del momento de formar un ambiente cordial para esas situaciones, ya, independiente de lo que sea, porque nosotros hoy día estamos viviendo una sexualidad diferente. O sea, hoy día eso es normal. Antes nosotros, eso era un tabú. Y nosotros como padres tenemos que tener ese acercamiento para poderlos orientar de mejor manera, no esperar de que otra persona lo eduque de manera incorrecta. Entonces, que cualquier inconveniente, información o lo que ellos tengan que hablar, puedan dirigirse a nosotros como papá para nosotros poderlos orientar de la mejor manera. No aterrarnos, ni regañarlos, ni nada de eso, sino de manera muy serena, pues conversar esas situaciones de la sexualidad. Es importantísimo y desde pequeño hay que tocar el tema de cómo cuidarse, cómo cuidar sus partes, cómo asearse, cómo hacerse el aseo, porque muchos papás no quieren hablar esas partes con los hijos. Entonces ya, por lo menos los chicos míos desde los 10 años ya no querían que uno los viera desnudos, ni bañándose, ni nada de eso. Ya ellos comienzan a tener ese tabú de no dejarse ver. Entonces es importante ir trabajando eso para que ellos crezcan sanos en ese aspecto, ¿verdad, Sandrita? Cuéntame. Porque, mira, yo también creo que hay mucha morbosidad cuando reciben la información afuera de la familia. Cuando yo también lo hablaba muy abiertamente desde pequeños. Obviamente cuando uno le habla a un niño, yo a mis hijos le hablaba de una plantita, una semillita, cuando eran niños. Cuando eran adolescentes y me di cuenta que ya mi hijo empezaba a tener curiosidad, yo dije, no, espera un momentico, esto te lo explico, yo no quiero que lo sepas de tus amigos, de internet, quiero que lo sepas de casa. Cualquier cosa me la preguntas, se lo contamos en un modo muy normal,
muy tranquilo, la verdad, no inventando historias que ellos no son tontos, entonces, además porque tú no le puedes contar una cosa y las películas demuestran otra, entonces ya es hora de decir tal cual y cuando voy a ser muy abierta, puede ser que a muchas personas digan, ay, no, pero ¿cómo hiciste? Pero mira, aquí en Europa ya a 14 años las parejas, las niñas van a dormir a casa de los chicos y eso es muy normal. Yo dije, no, aquí no, todavía esto no, por favor, porque yo tengo esa parte latina. Yo vengo de la generación vieja donde dije, no, esto aquí en mi familia no. Cuando mi hijo quiso tener su primera relación, tenía más o menos 17 años, algo así, ya estaba 17, 18 años. 18 años, él me lo dijo, yo le dije, ah, bien, te parece maravilloso. Entonces yo le dije, cuando quieras tener relaciones con tu novia, quiero que lo hagas en esta casa, que es tu casa, no es necesario que vayas a hacerlo en otra parte, no es necesario que lo hagan a escondidas. Ese día yo me organizo, papá y yo, nosotros nos vamos, tú tienes la casa y con el mayor respeto, tomando todas las precauciones, vas a vivir ese momento que debe ser un momento bonito. Entonces yo lo afronté así porque ya pues era cosa vieja acá, así ya todo el mundo hacía como quería, pero yo a mí en ese momento quise que lo vivieran en un modo muy particular. Eso me parecía, bueno, importante contarlo. Quiero preguntarte, Iliana, bueno, ya cuando ya los chicos están en este momento de, bueno, que han superado la adolescencia, porque sí que a veces la adolescencia es difícil acompañarlos en ese momento, pero digamos que todavía no la hayan superado. ¿Cómo, qué cosa te funcionó a ti para ayudar a tus hijos a atravesar la adolescencia? ¿Y qué hiciste tú? Porque hay papás que se, se desatienden totalmente de los hijos, pero yo, por ejemplo, fui una mamá muy observadora del comportamiento de mis hijos. ¿Tú cómo hiciste, Iliana? Sí, hay que tener mucha empatía con ellos. Mira, la verdad es que, bueno, yo estoy viviendo adolescencia todavía porque Mateo tiene 15 años y te voy a contar una situación que pasó con él a los 14, hace un año atrás. Bueno, su mejor amigo, su hermano, su superhéroe, como digo yo, se fue para la universidad, para otra ciudad. Y además de eso, falleció el primo adorado, su mejor amigo, murió de una leucemia, un sobrino mío. Entonces, él vivió la muerte de César Andrés, la ida de casa de Lucas Daniel, más sus 14 años, la adolescencia, o sea, era un momento difícil que estaba viviendo él, ¿verdad? Entonces, mucho acompañamiento, eh, mucha observación con él porque él se tornó más silencioso, se tornó más serio, se tornó más distante. Entonces, esa conversación con él era demasiado difícil. O sea, es difícil hablar con él porque él se encierra. Hay que respetar esos espacios, hay que conversar con él hasta donde quiera, tratar de tenerle actividades que a él le agraden. Por ejemplo, él le gusta ir al gimnasio, entonces, pues colocarle gimnasio todos los días, eh, que el hermano que está fuera de la ciudad tomara un tiempo para charlar con él muy frecuentemente y hacerle saber a él que cuenta conmigo, que estoy para él, que papá y yo estamos allí, que lo que sea que necesite, sabe que puede contar con nosotros y respetar su espacio. A veces mi esposo tiende a ser más incisivo en quererlo abrazar, en querer comentar, en querer imponerle cosas y él se pone muy bravo, o sea, él reacciona. Entonces yo miro a mi esposo y en silencio, pues yo charlo con él y le digo, no lo acoses, no lo acoses porque pasa que muchas veces los hijos en esa etapa de adolescencia, tienden a mostrarle a los papás como un fastidio, como un odio,
Y es normal porque nosotros como papá no sabemos cómo enfrentar la situación. Entonces nosotros como papá tenemos que observar la situación y ser muy prudentes. Tratar de ser más empáticos con ellos, ponernos en su situación. ¿Qué querría yo si estuviera en esa situación que hicieran conmigo? Entonces, tomar distancia, pero observando y estar ahí presente, siempre presente. Que ellos sepan que estamos allí. Es difícil la adolescencia para muchos cuando comienzan a haber enfrentamientos, cuando yo como padre quiero que se haga mi santa voluntad y cuando yo como padre no entiendo esa situación que está pasando mi hijo. Entonces, nosotros como papás tenemos, así como les digo, ser muy observadores, hacerles saber a ellos que cuentan con nosotros y tratar de mantenerlos ocupados en lo que a ellos les gusta, ¿ya? Para que no se nos salgan de las manos. Porque realmente si nosotros tratamos de ser muy fastidiosos, ellos van a querer estar fuera de casa haciendo cosas inadecuadas y escuchando cosas que los van a guiar por donde no debe ser. Entonces, es de mucho cuidado la adolescencia, porque yo escuchaba a un profesional de la psiquiatría que los chicos en adolescencia están en modo reseteo. Así como cuando tú pones a resetear el computador o tu celular, no te van a prestar atención. O sea, ellos están en un modo donde no está coherente la actuación con el pensamiento, pero son las hormonas y toda la situación que están viviendo de edad donde no son niños y donde no son adultos, donde sienten que no encajan en ningún sitio. Entonces, es una etapa que todo papá debe vivir con él. Entonces tenemos que bajarnos a los 14, a los 15 años que están viviendo ellos, ser empáticos y ponernos en el lugar de ellos a ver qué estrategia buscamos para que él pase ese trance de la mejor manera. Entonces, lo que él le agrade, tomar distancia, respetar ese crecimiento de ellos, es lo que a mí como mamá me está funcionando en este momento porque estoy atravesando esa situación con mi esposo. Y eso fue lo que a mí me funcionó. Yo observaba mucho a mis hijos, les respetaba mucho su espacio, pero cuando podía, muy inteligentemente, esperando el momento justo, porque no es en cualquier momento como a mí de mamá ya, porque soy la mamá, voy a hablar, no. Cuando yo veo que es el momento, me acerco amorosamente, trato de entender si algo te falta y tu hijo debe tener la seguridad de que cuenta contigo siempre. Eso hasta cuando yo esté en este plano, cuentas conmigo. Algo que yo les decía a Eliana antes es que mis hijos no fueron buenos estudiantes, porque uno dice, es que es que tus hijos porque fueron buenos estudiantes. No, 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 mis hijos repetían, nunca perdieron ningún año, pero bueno, aquí en Colombia se llama, tienen que habilitar materias, ¿no? Aquí se llama, tiene otro término, pero yo era la mamá que le pagaba bueno, que repite en latín, que tienes que, ¿cómo se dice? Que tienes que ser remandado en latín, entonces, que tengo que pagar un profesor de latino, que uno de matemáticas, que uno de no sé qué. Mis hijos no fueron los primeros de clase, nunca, pero sí sabían lo que querían de la vida. Quiero que las personas entiendan esto, que no tu hijo debe ser el primero, pero sí debe tener las cosas claras porque tu papá lo llevas durante los años, lo ayudas, lo apoyas para que ellos tengan las cosas claras de lo que ellos quieren en la vida. Entonces, yo les decía a mis chicos, con respecto a eso de que hay chicos que tienen talento, que yo les decía, hay unos que son buenos para una cosa y otros buenos para otra. ¿Qué hacía yo con los chicos míos? Siempre les decía, bueno, el año se gana desde el primer día. Desde el primer día. El 80% de la escuela se gana con las tareas y es lo más fácil porque lo haces en casa o son cosas que haces viendo los libros. Las tareas son algo de información que tú recopilas para llevarla a la escuela. Entonces, las tareas no se hacen para el maestro, las tareas se hacen para aprender. Entonces, desde el primer día se gana el año. Entonces, siendo responsables con tus tareas, ya tienes el 80% del año ganado. Entonces, con esa estrategia, a mí me funcionó en el sentido de que ellos son
responsabilidad académica, excelencia académica y todo, pero tengo muchos amiguitos que tienen maestro de todo, maestro de inglés, y yo a esos amiguitos, amigos de mis hijos o hijos de mis amigas, yo les hago conversaciones. Imagínate tú que tenía un amigo de mi hijo que se iba a graduar con él, y él, muy buen alumno, porque él también era buen alumno, y me decía, le pregunté unos 2 meses antes de graduarse, ¿y qué vas a estudiar? Me dijo, yo soy gamer, y explícame qué es eso. No, señor Iliana, eso es que yo los juegos, no sé qué, por el internet y esto, y YouTube, y yo no sé qué. Tú sabes que esas son las carreras de moda. Los dinosaurios somos nosotros que estudiamos lo normal. Entonces yo le decía a él, ven acá, ¿y eso qué ayuda en la sociedad? ¿Para qué sirve eso? Y él, no, pero dime qué servicio presta eso. Y él no me supo decir. Y yo decía, óyeme, tú eres tan talentoso, ¿por qué vas a estudiar eso? Tú puedes estudiar otra carrera que puede impactar a la sociedad. Entonces se queda así pensando. Bueno, el día del grado me dice la mamá abogada, el papá abogado, ellos son magistrados, yo no sé qué cosa. Y me dice la mamá, óyeme, ¿tú qué le dijiste a mi hijo? Yo me asusté, yo dije, ¿qué le dije? ¿De qué? Me dice, mira, yo llevo yo no sé cuántos años diciéndole que estudie algo de peso y él vive encerrado en su cuarto 24/7, pegado en el computador, y él quería seguir en ese juego y de pronto me dice, mamá, inscríbeme en la escuela de medicina. Y la mamá se queda así, bueno, listo, yo te inscribo. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Me dice, tuvo una conversación seria con la mamá de Lucas. No, Yo no le dije que estudiara medicina. Mira, a veces de verdad, yo me he dado cuenta que a veces depende, la información depende como tú la das a los chicos. Puedes decirle la misma cosa, le dijiste exactamente lo mismo, pero el modo como tú lo dices a veces es lo que le llega más a los chicos, a los muchachos. ¿Qué le dijiste? Porque yo le venía diciendo, entonces yo dije, no, simplemente le hice razonar de que él es muy talentoso, muy buen alumno, y que él con ese talento puede prestar un servicio y ganar dinero, porque no solo es ganar, no solo es vivir para ti, sino qué haces con eso que tú generas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hoy día, fíjate, y el pelado está becado también, el chico está becado en una escuela de medicina, entonces muchas veces nosotros como papás no sabemos darle esa información a nuestros hijos. Entonces es sentarte con él, tener empatía, tener una conversación de peso con ese joven, direccionarlo a que haga lo mejor para él también, porque a la larga la vida es de ellos. Nuestros hijos son prestados. Nosotros estamos aquí para direccionarlo, pero la vida y todo lo que hagan es para ellos. Exactamente. Entonces, con lo que ellos hagan van a vivir, van a sobrevivir y van a subsistir. Entonces, que eso que hagan también los haga feliz y que lo hagan de una mejor manera. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, entonces, Iliana, ya digamos el tiempo se empieza a terminar, pero me encantaría que tú en breve me cuentes cuál es el resultado de la educación que tú le has dado a tus hijos, cómo son tus hijos en este momento, y yo después te digo cómo son mis hijos en este momento y por qué creo que sí se puede educar hijos de excelencia. Y después damos algunos consejos para que las personas, consejos que a nosotros nos funcionaron, para que también los apliquen quien quiera tener de verdad ayuda en esto. Bueno, la verdad es que gracias a Dios que yo bueno, he sido una mamá que me ha gustado estudiar, de ver la experiencia de las otras personas. Me gusta mucho escuchar a personas que son expertas en la materia, porque muchas veces nos distraemos con telenovelas, nos distraemos con tonterías, pero hoy día tenemos una gran variedad de psicólogos, de gente especializada en las redes que nos dan unos consejos divinos, espectaculares. Y yo te voy a decir que con Lucas y con Mateo he tenido, gracias a Dios, como te digo, una experiencia maravillosa. Desde pequeño siempre tuve pendiente de
exaltarles sus talentos, sus valores y sus virtudes. A cada uno son totalmente diferentes el uno del otro, no los comparo jamás. Ellos son únicos e irrepetibles. Reglas claras en la casa con responsabilidades. La comunicación positiva, constante y subjetiva para ellos. Tener empatía con ellos es importante, siempre ponernos en el sitio de ellos y decirles que siempre cuentan con nosotros, que sea lo que sea, estén en las buenas o estén en las malas, siempre nosotros vamos a estar ahí para ellos. Es importantísimo. Algo que no mencionamos mucho, pero la gestión de las emociones es importante. Hay que enseñarles a manejar sus emociones, porque muchas veces, es más, siempre somos el resultado de la gestión de nuestras emociones. Si nosotros sabemos, como yo les conté hace un rato, que yo era iracunda y mis emociones me llevaban a un mal comportamiento y a desencadenar cosas inadecuadas en mi familia. Entonces, la gestión de emociones es importantísimo. Y además, una cosa muy de peso y que todo ser humano deberíamos tener es ser agradecidos. Ser agradecidos de lo que tenemos, de la vida que estamos viviendo y de la situación en el entorno que nos tocó. Entonces, esas cuestiones son importantes. Y quiero anotar algo que se me estaba pasando porque es un tip que le voy a dar a las mamás. Mi esposo es pediatra y él se inventó en un tiempo cuando los chicos estaban más pequeños, ellos tienen un momento de decir que están aburridos. Eso es normal que los chicos digan que están aburridos y uno tiene que vivir esos momentos de aburrimiento, pero como a veces se vuelve costumbre, estoy aburrido, él se inventó la cartilla del aburrimiento. ¿Qué era la cartilla del aburrimiento? Buscó una libreta y puso 40 actividades en esa libreta. Cuando los chicos decían, estoy aburrido, mi esposo decía, hágame favor, va a la libreta del aburrimiento y busca la página número 11 y hace la actividad que ahí decía. Ahí decía 40 actividades que papá tú te puedes inventar, como leer, como lavar los platos, como sacar la basura, como limpiar los zapatos, como organizar su habitación, cualquier actividad que a ti se te ocurra, la vas a anotar en esa libreta del aburrimiento y eso se convierte en algo de que ya ellos, siempre que van a decir la palabra estoy aburrido, pues hacen una actividad que les gusta. O sea, más bien cogen y hacen una actividad que a ellos les agrade y no una impuesta que papá le inventó en esa libreta. Entonces, la libreta del aburrimiento ya entró en desuso, pero en estos días que estábamos haciendo recolectón, botamos ya la libreta del aburrimiento, pero quiero compartir con ustedes, papás que tienen niños chicos, que esa actividad es buenísima para que los chicos superen esos momentos de su vida en los que están aburridos y se vuelven algo divertido también. Entonces, la disciplina, la responsabilidad, la comunicación positiva, la empatía, ayudarle a gestionar sus emociones y ser agradecido para mí ha sido el éxito en la crianza de mis hijos junto con mi esposo, que ha sido muy importante en que esta familia pues sea lo que ha sido hasta el momento y espero que así podamos seguir disfrutando de los triunfos de nuestros hijos. Gracias por la invitación. Maravilloso. Bueno, yo te cuento que, bueno, yo habiendo crecido a mis hijos en modo, digamos, diferente, porque la cultura pues aquí es diferente, pero aunque si mis hijos no fueron los primeros de la clase y sabían lo que querían, bueno, los dos se volvieron ingenieros, hasta mi hijo que tenía dificultad de aprendimiento, que empezó estudiando cocina para ser chef, después decidió estudiar ingeniería, porque mis hijos, los dos sí se parecen mucho, hasta en el modo como tienen como su modo de caminar, su modo de vestir, tienen muy buena relación entre los dos. Ellos tampoco no pelean, pero se apoyan mucho, tienen muchos temas en común. Y algo que me di cuenta es que no tienen que ser los primeros para que tengan grandes éxitos en la vida. Mi hijo grande representó a Italia en un proyecto que propusieron con otro chico en la universidad ante el Parlamento Europeo, fue premiado en Alemania, ha trabajado siempre con grandes empresas. A 24 años se compró su primera casa, a 26 casi la segunda,
Y no esto por ego lo cuento, es por decirte que sí se puede si tienen claridad. Lo llamó la empresa, la petrolera más grande del mundo en Arabia Saudita a trabajar. De hecho, ya lo volvieron a llamar, pero lo que te quiero decir es, cree, ellos tienen que soñar. Estas cosas estaban en los sueños de mi hijo. Todo eso estaba escrito. Y Google lo contactó porque hay una parte donde ellos van, los ingenieros van publicando como los médicos y creo como todo el mundo. A él lo contactaron. Este era uno de sus sueños. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti, mamá, a ti, papá, aliméntale los sueños a tus hijos que sí se vuelven realidad. Entonces, no necesariamente ser un hijo de excelencia tiene que ser o rico o pobre o inteligente o menos inteligente, no. Tiene que tener las ideas claras, tiene que tener buenas bases en la familia y sobre todo el apoyo de los papás. Eso es esencial. Entonces, por el día de hoy, estamos aquí terminando este programa. Quiero agradecerte, Iliana, Coach Iliana, por haber estado aquí, por haber compartido tu sabiduría en este espacio y a todos ustedes por habernos escuchado. Ojalá que lo que es nuestras historias, nuestras recomendaciones te puedan servir. Aplícalas, por favor, porque es importante que criamos nuestros hijos en modo sano, en la sociedad del futuro. Son las personas que van a gobernar el mundo después. Entonces, démosles bases muy, muy, muy sabias y no muchas, no se necesitan muchas bases, pocas, buenas. Diana, por favor, despídete. Gracias. Bueno, yo los dejo con mi cafecito, ya se me está acabando, vamos a servirnos otro. Espero que siempre se conecten en Coach en el Mundo, vamos a tener temas interesantes para ustedes. Estamos Gracias. para compartir las cosas buenas que nos pasan. Hoy desde Coveñas me despido, pero Sandrita, espero que hagamos un programa nuevo a tomarnos otro cafecito porque me ha encantado este espacio y de verdad a las personas les invito para que se conecten todos los domingos 7 de la noche en Europa y 1 de la tarde en Colombia. Estaremos aquí conectándonos con este cafecito y con un tema muy interesante de crecimiento para todos ustedes. Gracias por apoyarnos y aquí estamos en Coach en el Mundo para mucho tiempo y muchas cosas maravillosas. Gracias, Sandra. Nos volvemos a ver en otra ocasión. Muchas gracias, Iliana. Ya, Iliana, más agradecer, más invitación no puedo decir. Entonces, así de que te espero para que te unas a las redes sociales de Coach en el Mundo. Suscríbete, das like, por favor, comparte. Si esta información puede servir a alguien que tú sientes que puede ayudar, por favor, colabóranos con esto. Entonces, sin más, te dejo aquí. Iliana, te agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Chao. Chao.